Mi actividad comenzó para el Galpón del Arte, que fue a dar una conferencia sobre comedia del arte y después ocuparme de todo la actividad teatral, teórica y práctica. Yo estaba trabajando mucho en Buenos Aires, en la universidad, en la UBA, dando seminarios, cursos para la UBA de comedia del arte, justamente. Y eso fue lo que traje acá y desarrollé para el Galpón y me propuse para todos los grupos venadenses, que cuando yo llegué eran muy poquitos. Sí habían grupos los grupos fuertes eran el Galpón del Arte y el Teatro Ideal. En el año 85, 86 aproximadamente, donde conozco a Tito Vicentín, mi compañero, actor y papá de mis hijos. Yo en realidad en ese momento era una empleada de comercio, trabajaba en una tienda de mi barrio y de repente me encuentro con Tito y me dice que en Venado Tuerto hacen teatro y que él hace teatro. Y la verdad que yo descubrí el teatro en ese momento. Por ahí cuando yo lo cuento no se comprende mucho de que no tenía información del teatro, pero estamos hablando en el año 85 hubo un parate importante anterior a partir de todo el proceso militar y estuvo bastante detenido en la ciudad el movimiento teatral. Así que lo conozco a partir de ese momento y empiezo a contactarme a través de Tito con aquellas personas que estaban relacionadas directamente con el teatro y que estaban trabajando intensamente en recuperar el movimiento teatral de la ciudad. Entonces ahí me encuentro con Oscar Baroto, con Iñati Martínez, con Tato Sátara y con todo este grupo grande de dinosaurios teatrales que tiene hoy la ciudad de Venado Tuerto. La historia del teatro en Venado Tuerto es tan larga casi como la historia de la ciudad misma. Siempre hubo grupos y aficionados que se los conocía en ese tiempo como cuadros filodramáticos. Gente que se juntaba porque amaba el teatro y entonces ensayaba una obra y la hacía tal vez una o dos veces con el afán de compartir lo que era un ritual único para esa época, porque hay que hablar de que no existía la televisión, entonces la radio era apenas un sueño lejano, entonces el teatro era la herramienta de comunicación por excelencia. Bueno, nosotros empezamos a querer y a amar el teatro desde el momento que, casi por curiosidad, uno se acercó a ver qué era esta tarea de un grupo de gente y demás que nos invitó en la Biblioteca Alberdi en aquel momento, inicios quizás de uno de los momentos más oscuros de la historia argentina, que fue con el inicio del golpe de Estado en el 76, todos sus trámites siguientes hasta llegar a Malvinas y demás. Nosotros fuimos una generación que crecimos con esos golpes, con la alegría de hacer teatro, con la alegría de creer que estábamos aportando algo, con el aprendizaje de saber que estábamos haciendo algo positivo, algo interesante, pero a la vez también con esos latigazos que nos marcó para siempre a nuestra generación. En los inicios de esa etapa es cuando se generó lo que es la movida actual. De ahí salieron los dos teatros independientes que hay aquí, el Teatro Provincial. Teatro hubo siempre en Venado, no es que no hubo es más, hubo mucha gente que hizo teatro siempre en Venado. Pero hubo toda una época en la que el teatro estaba reservado para los colegios secundarios. Entonces, por ejemplo, estaba Natalio Perillo en aquel momento, me acuerdo, que era el que todos los años con algún colegio armaba una obra de teatro y la presentaba en el Teatro Verdi en general, una cosa de esas. Pero no había un movimiento teatral, lo que había era eso, toda la lucha de él, personal de él, y además la transmisión que él hacía respecto del gusto del teatro, ¿no? de la posibilidad de hacer teatro y ese tipo de cosas. Hasta que en el año 77, si mal no recuerdo,
se formó lo que sería el embrión del primer grupo del movimiento teatral que existe aún hoy, digamos. Digo porque todavía estamos algunos de los que en aquella época formamos ese grupo, que era el grupo Arlequín, que se formó en la biblioteca Alberdi, donde estaba Tito Vicentín, estaba Karen Bighetti, estaba yo, estaba Oscar Barotto. A partir de ahí es que se empieza a generar todo el movimiento teatral. A los pocos años el grupo se divide, se forman dos grupos, el grupo Apertura y el grupo Atelana. El grupo Atelana trabajando en la biblioteca Alberdi, el grupo Apertura trabajando en la biblioteca Meguino, ya con Rodolfo Aldazoro como director en ese momento, ya con la incorporación, por ejemplo, en el grupo, digo, para mencionar algunos referentes, en el grupo Atelana de que son Miguel Brandoni, y en el grupo Apertura del Ñotti Martínez, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se genera todo ese movimiento teatral. Por eso digo, no es que no haya habido teatro antes en Venado Tuerto, siempre lo hubo, pero lo que podríamos llamar el movimiento de teatro independiente que se genera y que llega hasta nuestros días, a partir de ahí es más o menos en esa fecha, en el año 77, cuando se funda el grupo Arlequín, que fue el primer grupo. Después cada uno de los más viejos, digamos, empezamos a tomar caminos paralelos, ¿no? Tito por un lado, Oscar por otro, el Ñotti y yo trabajamos muchos años juntos, formando el grupo Apertura, hasta que conseguimos alquilar un galpón y formar lo que fue el primer teatro independiente, la primera sala de teatro independiente en Venado, que fue la Sala del Galpón, concretamente. Los recursos eran pocos, o era toda por la invención de los grupos de teatro, lo que se proponía los grupos de teatro y las cosas que tenían que cubrir. No tenían demasiados apoyos, todo era a pulmón, de los grupos, todo venía muy a pulmón. Nosotros en casa siempre tuvimos un problema. Los muebles de mi casa siempre fueron escenografía de las obras de teatro. Y así fuimos perdiendo cosas, ¿no? Qué sé yo, un cuadro que había pintado Tito al óleo de su abuelo era infaltable en cualquiera sea la presentación que se hacía, en cualquier obra de teatro estaba ese cuadro, hasta que un día lo perdimos. Después de 20 años lo encontré, lo recuperé. Los muebles, a los mueblecitos se les aflojaban las patas porque los trasladábamos cada vez que hacíamos, y algunos todavía los tengo. Las sillas fueron pintadas cada vez que necesitábamos cambiarle el color, pero en realidad eran los muebles, siempre fueron los muebles de mi casa, entonces la escenografía se podía resolver, no teníamos demasiado inconveniente en eso, y en aquellos tiempos sí se trabajaba con una escenografía importante. Las escenografías generalmente responden a la poética que la obra se plantea, o a la funcionalidad, ¿no? Es decir, a veces hay que crear varios espacios con pocos elementos, porque en la obra van surgiendo diferentes espacialidades ficcionales que hay que reflejarlas de algún modo. Entonces, o contenerlas o multiplicarlas, en fin, con espacios escenográficos. Entonces, a veces las escenografías son más importantes, a veces son menos importantes, ¿no? En el sentido de la inversión. Hay obras que se han hecho a espacio pelado, como le decimos, espacio vacío por completo, y donde la única escenografía es el cuerpo del actor. Como hay obras que también han necesitado de otras infraestructuras. La iluminación eran inventos que hacían los grupos mismos, creando sus propios tachos, con tachos precarios. En ese momento, hacer teatro con la tecnología o con los elementos con que contábamos. Digo, no se nos ocurría ni siquiera pensar que alguno de estos PCs o par 1000 o como se llaman o alguna consola, o eso pudiera existir directamente. Nosotros hacíamos con latas de aceite, de 10 litros de aceite, y con un portalámparas adentro y una lamparita común, hacíamos los spots para hacer la iluminación. Mira, te voy a contar una anécdota, pues es muy graciosa. Los potenciómetros para subir y bajar la luz despacio, y qué sé yo, eran un caño de fibrocemento lleno de agua con sal, donde entraba una varilla con un cable que colgaba de un hilo, y abajo tenía un contacto con el cable. Entonces, a medida que la varilla entraba la luz se hacía más potente.
Una de las anécdotas es que un día estábamos trabajando y tenía una pérdida, entonces el que estaba saltando porque le daba corriente el agua que se perdía. Bueno, imagínate trabajar de esa manera, ¿no? Claro, los recursos eran mínimos desde lo técnico, por ejemplo, pero igual se hacían las cosas y yo creo que lo que pasa que hoy por hoy hay muchos más elementos técnicos, digamos, para poder hacer una obra. Hoy podemos hablar de estética, de luces puestas diferentes, de marcos escenográficos que hablan de una u otra forma. Antes nosotros hacíamos ese teatro nacional y popular en el caso de uno, y lo hacía primordialmente pensando en el texto, que lo tirábamos casi ahí a la cara del espectador. Hoy se habla de otra manera también, aparte del texto se habla con las luces, se habla con la escenografía, se habla con la comunicación, que antes eso no lo teníamos y quizás trabajábamos para poca gente. Nosotros tuvimos experiencia, digamos, trabajábamos para cierto grupo de gente en la Biblioteca Alberdi y un día se nos ocurrió hacer teatro al aire libre con Tito Vicentín y se hizo Inodoro Pereira, que marcó un hecho bisagra, un hecho significativo, que nos dirigía Eugenio Filippelli, recordado director rosarino, y en un baldío que lo hacíamos ahí al comienzo de la calle Belgrano. Bueno, esos eran los quiebres, eran los hechos, no pensábamos, hacíamos más que nada. Y teníamos, creo que sí, y en mi caso, un objetivo. Sabíamos que teníamos que laburar, que teníamos que trabajar, que nos teníamos que dirigir a la gente. El teatro no es un evento elitista para algunos iluminados, es para la gente. Entonces tenemos que tratar de tener un idioma que se nos entienda, una forma de hablar que se nos entienda, una forma de comunicar, de iluminar, de hacer escenografías para que se entienda. Este es el tema. Después ir creciendo todos juntos cuando tengamos la base concreta de ese proyecto cultural que yo digo que nos debemos hoy por hoy. Las obras se eligen de acuerdo a un poco las ideas estéticas que tienen los grupos. Cada grupo tiene una forma, si ustedes se ponen a ver, tanto el Galpón del Arte como el Teatro Ideal tienen concepciones distintas, estéticas. Y eso le da variedad al teatro venadense. Uno por ahí cuando lee o cuando alguien le propone hacer una obra, porque por ahí no viene solamente de la propuesta de uno, viene de los integrantes de los grupos. Leí una obra, me pareció interesante, la leemos, coincidimos o no, y después se hace. Por ahí los momentos en los que se vive, por ahí van marcando y uno tiene ganas de decir algo a través del hecho teatral para tratar de contrarrestar o afirmar lo que está sucediendo. Que hay alguna cosa que te llama, que seguramente tiene que ver con lo que te pasa en la vida y por lo tanto con lo que pasa en la sociedad. Probablemente ese tema esté influyendo en lo que uno piensa diariamente y de pronto cuando vas a buscar algún trabajo te interesa algo que alguna cosa seguramente tiene que ver con eso. Las obras surgen de diversas fuentes, digamos, ¿no? O te diría que siempre fue más o menos así. Siempre tuvimos una mirada producto de la enseñanza que nos dejó Rodolfo Aldazoro, que el teatro tenía una función, cumplía una función social, cultural, política, y que los textos tenían que habilitar discusiones, plantear problemas, en fin, generar debate. Me parece que los cambios fundamentalmente se dan en términos estructurales, ¿no? En la posibilidad de tener una sala propia donde uno trabaja. Nosotros cuando empezábamos y ensayábamos en un garaje de la casa de algunos. Fundamentalmente con el desarrollo tecnológico, con la formación de los directores, actores, gente que no solamente tomaba los talleres que se podían llegar a dar por acá, sino que se iban a Buenos Aires, a Rosario, a formarse. Que muchos los tenemos pululando hoy acá en lo que
en las carreras de teatro y de audiovisual. Cuando nosotros empezamos no existía el concepto de temporada teatral. Es decir, los grupos que había preparaban una obra y la hacían 4 o 5 veces. Nosotros nos planteamos la temporada teatral, que un elenco tiene que estar por lo menos 18 o 20 funciones mínimo, digamos, porque hace a su profesión, que es la de hacer funciones. No prepararse para un solo evento o dos, sino que acostumbrar a la gente a que el teatro es una posibilidad más dentro de la ciudad. Creo que ha crecido mucho estos últimos años, creo que hay volumen de puestas, si nosotros hablamos en cuentos de teatro, tanto el de Teodelina como el de Murphy, el encuentro en verano que se hace acá y demás, o sea, todo eso hace al movimiento. Hoy en día el teatro en Venado Tuerto para mí está posicionado, o sea, desde Venado Tuerto hacia el país en uno de los mejores lugares. La verdad que yo no me canso de decir, en lo que tiene que ver con el arte y con los artistas de nuestra ciudad, el orgullo que uno a medida que van pasando los años puede sentir de esa cuestión de el tema de apropiarse de la comunidad a través del arte y hacer hasta lo imposible para que el arte funcione, ¿no? El arte en general. Esa producción propia, esa cantidad de trabajo y de espacios permitió que en el 2013 se hiciera la Fiesta Nacional de Teatro en Venado Tuerto, con lo cual fue todo un reconocimiento a la tarea de los grupos de la ciudad, de los espacios, y vino todo el país teatral, estuvieron acá durante muchos días, fue una experiencia, fue récord de venta de entrada. El 2013 fue 35.000 entradas se vendieron en todas las funciones, fue un suceso teatral de mucha importancia, ¿no? Entonces, pero esto es producto de toda la intensa actividad de la militancia que nosotros tenemos sobre estos espacios, digamos, ¿no? Porque lo entendemos así, los entendemos como espacios de militancia, no solo de expresión, sino como donde algo del mundo se está discutiendo. La Escuela de Arte puede ser esa herramienta imprescindible para que toda la región, digamos, dé un salto de calidad en conocimiento, en saber. Entonces, nosotros ya hace años, 13 o 14 años, nos planteábamos que la imprescindible, la necesidad imperiosa de que en Venado Tuerto hubiera una escuela de artes. Porque, es decir, el movimiento cultural lo necesitaba en tanto y en cuanto se establece una relación dialéctica entre ese lugar de saber y ese lugar de experiencia que entre cruzados van a dar para mí una mejor producción en general, mejores resultados a los que pudimos llegar nosotros, ¿no? Entonces es imprescindible apoyar y multiplicar todas las tareas para que la Escuela de Arte crezca, ¿no? Es un logro, pero a su vez tenemos que cuidarlo y profundizarlo, ¿no? Y de repente un día vino esta sorpresa, ¿no?, de que la escuela se ponía en marcha, y la verdad que fue una hermosa sorpresa. Me parece que es imprescindible y me parece que hace falta más, porque todo lo que teníamos que aprender en Venado Tuerto, de los que teníamos que aprender, lo que había para aprender, ya lo aprendimos. Entonces ahora esta cuestión de profesionalizarse y lograr el título, me encanta que además, viendo quiénes trabajan aquí, quiénes son los docentes, quiénes estudian, se empiecen a fusionar las generaciones y además las distintas líneas artísticas, y creo que sigue siendo eso, potenciar este maravilloso semillero de arte que tenemos en la ciudad de Venado Tuerto, y que es un orgullo
y que no nos estamos dando cuenta todavía demasiado de lo que tenemos. Una de las cosas en las que no se ha avanzado demasiado y que resta, y que creo que la escuela va a ayudar muchísimo a eso, es esto. Hoy vos decís, no sé ustedes a quién entrevistaron, pero si te digo a Ñotti, te digo a Oscar Baroto, te digo al Tato Sátara, y ponele alguno más, no me voy a equivocar seguramente. Y nosotros somos referentes desde hace 40 años, no podemos seguir siendo referentes. En todo caso, qué sé yo, seremos los, vaya sabe quién. Digo, no es que no quiera seguir siendo referente, pero digo, de ahí para abajo, generaciones posteriores, no hay muchos referentes que digamos, tal vez alguno que uno podría tenerlo. Y me parece que eso es una de las cosas que ha fallado. Tal vez hemos fallado nosotros, los más viejos, en darle paso a los más jóvenes para que tengan esa oportunidad. No lo sé, yo creo que no, pero no importa, tal vez pueda ser una crítica que se nos haga. Pero la creación de la escuela de teatro me parece que en ese sentido va a ayudar y mucho. Para que la gente se entusiasme cuando se empiece a dar teatro en todas las escuelas, para que los chicos, desde chicos, empiecen a tener teatro. Esto es una cosa que nosotros hemos venido diciendo de siempre, el teatro debería ser una materia, hace rato que debería ser una materia de escolar, digamos, ¿no? Para poder difundirlo, y eso hará que algunos se decidan a participar y otros se decidan a ver. Digamos, no es que todo el mundo va a salir y decir, me va a gustar el teatro, voy a participar. No, a lo mejor no, pero seguramente sí va a tener una formación tal que le permita ver. Y esa formación va a permitir que, al margen de la producción que decíamos hoy, los hechos artísticos se vayan superando. Entonces a mí me parece que sí, que es fantástico que haya aparecido la Escuela de Teatro aquí en Venado Tuerto. Yo siempre fui un defensor de que yo creo que vamos a mejorar la educación en la medida que le impongamos el tema cultural. Digamos, la escuela tiene que estar abierta a todo eso. Y vamos a lograr dos cosas: o hacer muy buenos espectadores o hacer muy buenos artistas. Yo con que logremos tener espectadores ya me doy por satisfecho, digamos, ¿no? Yo creo que lo que no puede suceder es que los chicos terminen un séptimo grado, séptimo año o quinto año y demás, y que no sepa lo que es una obra de teatro, lo que no es un video, lo que es una película y demás, porque habremos fracasado en la educación. Que no sepa lo que es un poema, que no sepa, que no se haya emocionado con algo de todo eso. El problema educativo es eso, es la falta de emociones en los chicos. O sea, no si sabe qué día fue la independencia o qué significó el 25 de mayo. Está bien, si lo sabemos. O sea, nosotros lo que tenemos que aflorar es la emoción en cada uno de esos chicos. ¿Y cómo se hace? Y con el hecho cultural, se tienen que emocionar con una obra de teatro, con un texto bien dicho, con un poema aprendido, con una película vista, con una escena. Bueno, cuando logremos todo eso desde el concepto educativo, habremos dado un paso más en la educación. Y no lo digo desde el hecho de que uno es un convencido, que la herramienta cultural es grande, es poderosa. Lo digo del convencimiento casi del sentido común. De que haya adolescentes en Venado Tuerto que puedan estudiar en una escuela de arte. Y me parece un espacio tremendo para movilizar. Me parece que todavía no nos damos cuenta de lo que significa la escuela y de la perspectiva que puede llegar a tener. Digo, puede llegar a ser una escuela que se quede ahí y que no provoque más nada que puestos de trabajo en las escuelas de profesores de cine y profesores de teatro. No estaría mal. Eso lo va a hacer, sí o sí. Ya está, ¿no? Algo que antes parecía un sueño, hoy eso va en camino. Ya es. Ahora, si nos quedamos con eso nada más y generamos profesores, como sucede con otros profesores en otras disciplinas, que están totalmente fuera de contexto de la vida. Enseñan saberes que no pueden relacionarse y que no pueden combatir con nada de lo que sucede. Digo, si nosotros podemos hacer cine y podemos hacer teatro y luego meternos en las aulas, digo que la posibilidad de generar esta vida posible para muchos
Pensá que vamos a poder largar de secundario al menos 25 chicos con un perfil que, por lo que venimos viendo, estamos en nuestro tercer año, lo que sí hacen es se vinculan. Pueden vincularse, y pueden vincularse desde lo afectivo, y pueden vincularse desde la necesidad de saber. Y eso ya genera otro tipo de ser humano que no va a estar aceptando y no va a estar resignado frente a la vida. La gente parece que termina el secundario y ya está cansada y empieza ese tipo de vida resignada y triste. Digo, generar otro tipo de vida, me parece que estamos en el lugar indicado. Estamos en una escuela donde atraviesa mucha gente y donde todos los estudiantes pueden vincularse con muchas perspectivas, con gente que piensa muy distinto, pero que básicamente está en movimiento, donde hay conflicto. Las cosas no están en conflicto, están en caos, están desarmando una idea de educación, desarmando una idea de lo que es un profesor de arte. Por lo pronto en este momento estamos en el caos, eso es angustiante, pero que seguramente, como cualquier proceso creativo, va a generar otro orden, otra cultura, que podemos referenciar. Pero bueno, poder largar 25 pibes con una toma de postura frente a la vida, a esta sociedad chiquita, realmente me parece algo muy interesante.